Así que tenemos las tres cartas en panorama. Primera carta de Juan es una carta general para todos los cristianos. Segunda carta de Juan es una carta que fue dirigida originalmente a una familia, una carta familiar. Y la tercera carta es una carta individual. Déjeme darle el mismo panorama, pero desde otra perspectiva de las tres cartas. La primera carta fue una carta para instruir, para enseñar a los cristianos cómo es la vida cristiana. La segunda carta fue una carta para prohibir. Juan en su segunda carta prohíbe que recibamos a los que no tienen la misma doctrina. Y en la tercera carta Juan escribe para ordenar. Así que ahí tenemos los tres propósitos de las tres cartas visto desde otro ángulo. La primera carta de Juan es escrita para instruir, la segunda carta es escrita para prohibir y la tercera carta es escrita para ordenar. Y ahí tenemos un panorama un poco claro de las tres cartas. Quiero iniciar con el versículo clave de la tercera carta de Juan y que usted lo pueda ver para que juntos podamos irnos induciendo a esta tercera carta de Juan. Y el versículo clave es el versículo 8 en adelante. Quisiera leerlo, por favor. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En esta tercera carta, Juan ordena que debemos acoger a tales personas. ¿De quién se trataba? Se trataba de predicadores que andaban de ciudad en ciudad, y Juan dice, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí tenemos la orden de la tercera carta de Juan. La orden de Juan, y es: recibe, hospeda, abre las puertas a aquellas personas que están predicando la verdad. Y ahí vemos claramente el mandato de Juan en esta tercera carta. Sin embargo, quiero darle algo más antes de entrar al texto. Las cartas en el Nuevo Testamento son un total de 21 cartas en el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Judas, 21 cartas. Quiero decirle algo: 19 de esas 21 cartas, 19 de 21, fueron escritas para solucionar problemas en la iglesia. ¿Le suena esto algo extraño? Solo hay 2 cartas en el Nuevo Testamento que no están dirigidas por un problema en la iglesia, que son Efesios y Romanos. Efesios porque fue una carta circular, y Romanos porque Pablo no conocía a la congregación personalmente. Pero de ahí en fuera, todas las demás cartas son escritas para atender un problema en la iglesia local. Esto nos dice algo. La iglesia de Cristo es problemática. En la iglesia de Cristo hay problemas. Problemas externos, ataques del enemigo, ataques de falsos maestros, ataques de falsas doctrinas. Pero también hay problemas internos, problemas entre la congregación, expresión de carnalidad, división, asuntos personales sin resolver. 19 de 21 cartas se escriben en el Nuevo Testamento para darle solución a problemas que había en las iglesias de ese tiempo. No es raro esto hoy, porque hoy al ver la iglesia vemos algo muy similar. En la iglesia hay oposición, hay conflictos, hay problemas, pero el punto no es si hay. El punto es cómo vamos a solucionar los problemas en las iglesias. Y para eso están 19 cartas en el Nuevo Testamento, para dirigir al creyente, dirigir a pastores, dirigir a congregaciones, para solucionar los conflictos en Cristo. Quiero darme el lujo de leer la tercera carta de Juan, que también atiende una problemática, y quiero leerla para ustedes, los 15 textos, y es todo en esta carta. Dice la Biblia: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor.
y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, cada uno en particular. Qué breve carta. Cabía en un solo papiro de ese entonces, y es una carta tan breve que va a ser un poco sencillo atravesar por esta preciosa carta. Hay 3 personajes en la carta que resaltan de inmediato en sus nombres. El primero de ellos es Gayo, y aparece en los primeros versículos un hombre llamado Gayo. Es de quien ocupa al menos Juan los primeros 8 textos para hablar de él. Pero a partir del versículo 9, él habla de un segundo personaje, y es un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes. De él habla versículos 9, 10 y 11. Pero a partir del versículo 12 habla de un tercer hombre llamado Demetrio. No confunda Diótrefes y Demetrio, son distintos, aunque empiezan con D. Por lo tanto, esta carta tercera de Juan habla de 3 personas: Gayo, Diótrefes y Demetrio. Déjeme añadirle algo más a cada uno de estos nombres. Gayo, Juan dice que es un creyente hospedador. Diótrefes, Juan dice que no está hospedando a los hermanos. Y Demetrio, de quien dice Juan que tiene buen testimonio, y que es además Demetrio el que lleva la tercera carta hasta el destino a las manos de Gayo. Fue el emisario de la carta tercera de Juan, Demetrio, de quien habla al final. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos una estructura muy sencilla de la tercera carta de Juan. Piénselo así: la tercera carta de Juan es un sándwich. Es un sándwich. Un nombre, otro nombre, otro nombre. Pero no solamente sándwich, porque son 3. Primer nombre, un buen ejemplo. Segundo nombre, un mal ejemplo. Tercer nombre, un buen ejemplo. Ahí tenemos a Gayo, a Diótrefes y a Demetrio. Una estructura en sándwich donde en esta carta Dios da a los creyentes 2 ejemplos buenos y un ejemplo malo. 2 ejemplos buenos y un ejemplo malo. Ahora yo quiero mostrarle que esto que le estoy diciendo de ejemplo está en el corazón doctrinal de esta carta. Y para mí es el segundo texto clave de esta carta, y es el versículo 11. Por favor, léalo conmigo. Este texto es clave para entender la tercera carta de Juan. Versículo 11, todos unidos, dice: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan le da a Gayo 3 ejemplos. Uno es el mismo, otro es Diótrefes y otro es Demetrio. Y a nosotros nos llega esto: amado, agapito, no imites lo malo, sino lo bueno. La instrucción es clara, la instrucción práctica es clara. No imites lo malo, imita lo bueno. La verdad, déjeme hablar de ello un poquito. La vida está llena de malos ejemplos. La vida está llena de muchas personas que no son dignas de imitar. El mundo está lleno de malos ejemplos.
Gayo y Demetrio son buenos creyentes ejemplares. Diótrefes es un mal ejemplo a seguir. Gayo y Demetrio son creyentes. Diótrefes, por lo que dice Juan, es una persona que aunque está en la iglesia, no conoce a Dios. Por lo tanto, como vamos a concluir al final, Diótrefes da señal de no ser creyente, aunque estaba en la posición de liderazgo en una iglesia de ese tiempo. Vaya poniendo esto en su mente. Diótrefes, el mal ejemplo, no era creyente. Y esto es obvio. Ningún incrédulo puede ser buen ejemplo. Espero que esté de acuerdo con eso. Ningún incrédulo, es decir, ninguna persona que no tiene a Cristo en su vida como el Señor y Salvador, ninguno que no ha nacido de nuevo, ninguno que no ha sido regenerado, ninguno que no ha sido convertido, ninguno que no tenga a Cristo en su corazón va a ser un buen ejemplo nunca. Podrá ser una persona moral, podrá ser una persona de buenas obras, podrá ser una persona filantrópica, podrá ser una persona generosa, podrá ser una persona buena onda, podrá ser una persona bondadosa con nosotros, pero no va a ser en la amplitud de la palabra una persona digna de imitar para un cristiano. Nunca, nunca. La sencilla razón es que los creyentes somos luz, mientras que los incrédulos son tinieblas. Nosotros somos hijos de Dios, mientras que el incrédulo es hijo del diablo. Nosotros andamos en luz, mientras que ellos no saben dónde andan. Nosotros vamos camino al cielo, en tanto que ellos van camino a la condenación, no porque seamos mejores, sino por la gracia de Cristo que hemos abrazado. Un incrédulo nunca puede ser un buen ejemplo en toda la amplitud de la palabra para nosotros. Déjeme hablarle algo y dar un poco un esbozo de esto. En el Antiguo Testamento, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 18, Israel, vas a entrar a una nueva tierra, que tienen malas costumbres, que adoran ídolos, que hacen perversiones, que usan agoreros, que usan de hechizos, que hacen pecados idolátricos indecibles. Y le dice Dios a Israel en Deuteronomio 18, mas a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo a Israel, eso hacen ellos, pero tú no lo vas a hacer. Dios desde el principio siempre ha establecido que el creyente no sea un seguidor de un incrédulo. Un incrédulo no puede ser un buen ejemplo. No debes imitar lo malo. No debes imitar lo malo. Hay un pasaje precioso en el libro de Samuel, capítulo 8, donde usted sabe que Israel han pasado varios años ya en la tierra prometida. Y después de tanto tiempo llega el pueblo con un hombre fiel a Dios llamado Samuel y le dicen a Samuel, Samuel, tú ya eres viejo, tus hijos no andan conforme a tus pasos, pon rey sobre nosotros como tienen las demás naciones. ¿A quién se quería parecer Israel? A las otras naciones, cosa que Dios les había prohibido desde Deuteronomio. Israel palpitaba su corazón por ser como otros, y esos otros eran incrédulos. Dios siempre ha estado en contra de que el creyente siga ejemplos o imite ejemplos malos de incrédulos. Hay un pasaje precioso en Jeremías 15:19, no lo busque, pero son palabras de Dios a Jeremías. Dios está reanimando a Jeremías, quien continuamente sufría por el ministerio que hacía con Dios, y Dios le dice a Jeremías en Jeremías 15, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Qué precioso, escúchelo una vez más. Poderosa declaración. Dios le dice a Jeremías, hablándole del pueblo que era perverso, impenitente, no se arrepentía, le dice Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti, Jeremías, pero tú no te conviertas a ellos. Ese es el deseo de la voluntad de Dios, no ser como ellos, no seas como ellos. Sin embargo, el ser humano siempre está buscando modelos a seguir. Siempre queremos imitar a alguien. Miren,
No solamente los jóvenes están buscando patrones a imitar, y por eso lo que ven en las películas, lo que ven en las series, lo que ven en las caricaturas desde que son niños, empiezan a imitar, a reproducir, y se quieren dejar el cabello igual, y se quieren pintar igual, y se quieren ver igual, y se compran ropa igual, porque están imitando patrones, están imitando personajes. Cuando llega la juventud, esto se manifiesta de una forma más radical, pero aun cuando somos adultos, continuamos imitando lo que vemos de otras personas. Esto es muy sencillo, esto no es solamente porque lo hagamos porque sí. Fuimos creados para imitar. Nuestro cerebro capta modelos de otros y los reproduce en su propia vida. Fuimos creados para imitar. Dios así nos creó. Tenemos un cerebro que capta y reproduce. Por lo tanto, una persona por creación de Dios tiende siempre a reproducir lo que ve en otros. Así trabaja nuestro cerebro. Así nos creó Dios. Siempre estamos buscando modelos a imitar. Ahora, los cristianos, ¿a quién debemos imitar? ¿A quién debemos imitar? Déjeme decirle que la Biblia pone el más alto estándar a quien los cristianos debemos seguir. La Biblia pone al más alto ejemplo que los cristianos podríamos imaginar. En la Biblia se nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, escúchelo: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Sed imitadores, que yo imite a Dios, sí. El creyente no tiene su primer ejemplo en una persona física. El creyente tiene su primer ejemplo en Dios mismo. Él nos llama a imitarle. Por supuesto, tenemos el ejemplo precioso de Dios hecho carne, el Señor Jesucristo, el Emmanuel, que cuando vino a esta tierra y se hizo hombre, Él llega a ser nuestro máximo ejemplo en todo, porque fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es el alto nivel porque Él es Dios y es el más alto modelo que yo puedo seguir. El Señor Jesucristo mismo nos lo dijo. Él dijo: venid en pos de mí. ¿Qué significaba eso? Imítame. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí. ¿Qué significa eso? Imítalo. Jesucristo dijo en Juan 13: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Las palabras de Jesucristo fueron siempre buscando que los que le seguían le imitaran. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, dice que debemos andar como Él anduvo. Imitar a Jesucristo es el más alto nivel que podemos aspirar en un modelo. Es Jesucristo. Para un cristiano no existe un mejor modelo. No sé qué hace alguien siguiendo futbolistas, artistas, políticos, personajes en la televisión, en el internet, siguiendo humanos. Dios nos manda a ser imitadores de Él. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Él es el modelo perfecto. Sin embargo, y escucha esto por favor, esto no es contradicción, esto es complemento. Sin embargo, la Biblia también nos manda a imitar a otros que imitan a Jesucristo. Imitar a otros que imitan al Señor. Debemos imitar a personas espirituales que sean dignos de imitar. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, Pablo les dice a los corintios: por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo le dice a los corintios, una iglesia muy desviada, de muchos problemas, que lo imitaran. En ese contexto, Pablo está hablando de que es su padre espiritual, y como padre espiritual les dice a los corintios: imítenme, imítenme. En la misma carta, capítulo 11, versículo 1, Pablo les vuelve a decir por segunda vez a la misma iglesia en la misma carta: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora escucha, alguien dirá: claro, pastor, podemos imitar al apóstol Pablo porque pues fue el apóstol Pablo. Pues él era un creyente y la clave nos la da él. Él dice: sed imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo. El principio es muy sencillo. Un cristiano puede imitar a otro creyente siempre y cuando ese creyente esté siguiendo al Señor Jesucristo. Esté siguiendo al Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en otra iglesia, a los de
Filipos les dice en el capítulo 3, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Siempre Pablo dirigiendo la atención a la iglesia, diciéndoles, imítenme, porque estoy imitando al Señor Jesucristo. Tanto así que una de las iglesias que fue Tesalónica, Pablo le dice en la primera carta, vosotros vinisteis a ser imitadores de mí y del Señor. Ahí está la clave, ahí está la clave. Pablo le dice a los de Tesalónica, ustedes han venido a ser imitadores de mí y del Señor Jesucristo. Este es el punto, hermanos, este es el punto. El modelo a seguir para un cristiano es Cristo y los que estén siguiendo a Cristo. Nadie debe ser nuestro modelo si no es un cristiano siguiendo a Cristo. Solo alguien que se está pareciendo a Cristo es digno de que sea mi modelo a seguir. Por favor, escucha esto. Hay personas que te puedan impresionar. Hay personas que te puedan dejar con la boca abierta y decir, ¿cuánto sabe de la Biblia? Qué bonito habla. Mira cómo habló de la palabra de Dios. Y te puede llegar a impactar la apariencia y las palabras. No dejes que eso te impacte. Deja que te impacte una vida que se está pareciendo a Cristo. Alguien que está imitando a Cristo. Alguien que está siguiendo los pasos de Cristo. Esa es una persona digna de imitar. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es la misma intención con Juan en su tercera carta. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Pablo nos lo dijo, Cristo nos lo dijo, Juan nos lo repite, pero hay un grupo con el que quiero terminar esto y hay un grupo especial al que la Biblia nos manda a imitar y está en Hebreos 13:7, usted lo sabe. La Biblia dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es Hebreos 13:7 y la Biblia nos manda a imitar la fe y la conducta de nuestros pastores siempre y cuando hayan pasado por el análisis y después de ese análisis bíblico decir son dignos de que les imite y Hebreos dice imítalos, imita su fe e imita su conducta. Así que en resumen, lo que estamos tratando de decir con estos textos es que la Biblia nos manda a seguir a Cristo siguiendo a otros, a imitar a Cristo que otros también están imitando. Debemos imitar lo bueno. Cuando vamos a Juan, tercera carta, es lo que está diciendo ahí, versículo 11 una vez más. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿A quién está imitando el mundo? Por favor, piensa en eso. ¿A quién está imitando el mundo? ¿Quiénes son sus patrones? ¿Quiénes son sus modelos a seguir de este mundo? ¿Quién sale más en la televisión hoy como un modelo que los jóvenes y adultos están siguiendo? ¿Quién? Piensa en esto otro. ¿A quién están imitando los cristianos? ¿A pastores, youtubers? ¿A quién están imitando los cristianos? ¿A otros cristianos ya muertos que dejaron libros escritos? ¿A quién están siguiendo los cristianos? Pero déjame hacerte una última pregunta. ¿A quién estás imitando tú? ¿A quién estás imitando tú? ¿Cuál es el modelo que estás siguiendo tú? ¿Quién es tu modelo de forma consciente o inconsciente que estás siguiendo para imitar? Juan aquí nos da, para exponer este principio bíblico, 3 ejemplos. Uno bueno, uno malo y otro bueno. Gayo, Diótrefes y Demetrio. Y después dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. De esto se trata la tercera carta de Juan, hermanos. De seguir buenos ejemplos. Y es básicamente lo que Pablo dijo también a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5. El apóstol Pablo dijo, examinadlo todo, retened lo bueno. Y a continuación dice, absteneos de toda clase de mal. Es la idea. Escudriña, retén lo bueno,
abstente de lo malo. Es lo mismo que Juan está diciendo aquí. No imites lo malo, sino lo bueno. Fuimos creados para imitar. Cristo es nuestro modelo, pero aquellos que siguen a Cristo también son un modelo que nosotros debemos seguir. Esto es lo que enseña la tercera carta de Juan. Y quiero que lo veamos en su contexto. Pero antes de verlo en su contexto, quisiera decirle una verdad que duele. A mí me duele. Y la verdad es que no todos los que se dicen ser cristianos son buenos ejemplos. Hay que decirlo, ¿no? No todos los que llegan a una iglesia son buenos ejemplos. No. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia no está diciendo todos los de la iglesia son buenos ejemplos. Es más, tercera de Juan se levanta para decir no todos en la iglesia son buenos ejemplos. Porque Diótrefes estaba en la iglesia y no era un buen ejemplo. Así que por favor, veamos este principio bíblico y apliquémoslo a nuestra iglesia. No todos en las congregaciones, no todos los que se dicen cristianos son buenos ejemplos. De hecho, pocos son buenos ejemplos. Uno de los argumentos más fuertes con los cuales los padres de jóvenes lidian es cuando sus jóvenes llegan y dicen, papá, pero mamá, pero miren los de la iglesia. Y son de la iglesia, Ya vi su publicación, anda con un noviecito que tiene los cabellos parados y no va a la iglesia. Y míralo. Y cuando va a la iglesia, aparenta y el pastor se lo ha creído. Ahí está, y es de la iglesia. Así que míralos. Así que yo qué. Ni me exijas a mí. Ha oído esos argumentos, ¿verdad? De muchos jóvenes. Y supongo que a mí en algunos años me va a tocar también oírlo. Pero eso no debería espantarnos a los papás. Porque la Biblia ya dijo, no todos en la iglesia son buenos ejemplos. Y la razón de esto es porque no todos en la iglesia son cristianos verdaderos. Hay diótrefes que aparentan, que están aquí los domingos y están en la iglesia, pero no están en Cristo Jesús. Están en el templo, pero no son templo del Espíritu Santo. No todos en la iglesia son buenos ejemplos. Y como yo no vengo a la iglesia a seguir hombre, venimos a seguir a Cristo, amén. En la iglesia puede estar llena de malos ejemplos, pero Cristo se encargará de eso. Cristo se encargará. ¿Sabe? Cuando un joven llega y dice, papá, es que mira ahí ellos, simplemente el problema no es que está viendo malos ejemplos en tu iglesia. El problema está en su corazón, está buscando cualquier excusa para librarse. Está buscando cualquier frijol en el arroz para poderse excusar y salirse con la suya de su pecado y desviarse. Eso no me asusta. Eso es triste, pero no me asusta. Siempre hay gente queriendo señalar los problemas en la iglesia para justificar su propio pecado. Pero la Biblia ya dijo que así sería. No todos en la iglesia son gallos. Hay uno que otro diótrefes. Esta es la esencia de la tercera carta de Juan. ¿Cuál es el punto práctico que abarca Juan? Vuelva por favor al versículo 8. Y si esta carta habla de buenos y malos ejemplos, sí, bueno, pero ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? Y aquí está el punto práctico que Juan en su tercera carta habla. Versículo 8, por favor, una vez más me acompaña. Versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, para que cooperemos con la verdad. Juan en esta tercera carta habla, igual que en su segunda carta, de la hospitalidad. Hospitalidad. Y usted ya lo mismo que hace 8 días. Usted escucha la palabra hospitalidad y dice, ¿y eso qué? No es como que sea un tema que suena que va a cambiar mi vida, hospitalidad. Bueno, pero 2 cartas de la Biblia hablan de este tema. Segunda carta y tercera carta hablan de la hospitalidad, solo que la segunda carta fue para decir a quién no debes hospedar y la tercera carta es para decir a quién sí debes hospedar. Este es el punto práctico de la carta, hospedar. Juan le dice, recibe.
Está hablando de hospitalidad, de ser hospitalario. No solo en tu casa, sino primeramente en tu corazón. Todo aquel que recibe en la casa a otra persona con hospitalidad es porque primero lo está recibiendo en su corazón con amor. Siempre que la Biblia nos habla de ser hospitalarios, siempre antepone el punto del amor. Escúchelo por favor. Ser hospitalario es una manifestación del amor en Cristo, del amor cristiano. Se lo voy a demostrar. En Hebreos capítulo 13 la Biblia dice: permanezca el amor fraternal. Habla del amor entre creyentes. E inmediatamente después dice: no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Se fija? La Biblia relaciona amor con hospitalidad, porque la hospitalidad es una expresión del amor fraterno. Ser hospitalario con otros, recibir a otros, no solo en tu casa, sino en tu corazón. Por cierto, hay personas que a veces ni te reciben en su casa, cuanto menos en su corazón. Tú dirás: es que me va a dar pena, es que mi casa es que no la barro. Pues bárrela, hermano. Cómprate una aspiradora, bárrela. Pero yo sé que no es eso el problema. Si alguien no abre la casa es porque tampoco está dispuesto a abrir su corazón. Qué hermoso es con una persona que te abre su casa de puerta en puerta las veces que quieras ir, sin importar absolutamente nada, porque te ha abierto primero su corazón. Este es el punto clave de Juan en su tercera y segunda carta. En esta segunda carta le está hablando otra vez de la hospitalidad, y la Biblia relaciona amor con hospitalidad. Escucha otro texto. En 1 de Pedro 4, 8 y 9, Pedro dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y inmediatamente después dice: hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Una vez más, segunda ocasión que la palabra hospitalidad aparece en la Biblia está relacionada con amor. Y la tercera ocasión es en Romanos 12:13, cuando el apóstol Pablo dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pero 3 versículos arriba inició diciendo: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y después viene hospedar. ¿Te fijas? Abrir tu casa a otra persona, abrir tu corazón a otra persona, es un mandato bíblico. Por eso Juan en su tercera carta les dice a Gayo: recibe a los hermanos. Recibe a los hermanos. Recibe a los hermanos. Esto es un mandato, hermanos. Pablo lo resumió en la carta a los Romanos capítulo 15 versículo 7, donde él dijo, y yo he predicado de esto hace un par de años: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Sabes? Cuando tú recibes a otros hermanos en la fe, en tu casa y primero en tu corazón, tú estás dando gloria a Dios. Tú estás dando gloria a Dios. Cuando eres de un corazón abierto para con las personas y te relacionas e interactúas y te acercas y buscas la amistad y vienes a los grupos de compañerismo y eres de un corazón abierto a todo aquel que quiera tener una verdadera amistad, la Biblia dice: eso glorifica a Dios. Tener compañerismo entre hermanos en la fe glorifica a Dios y es una muestra de amor verdadero. Dios nos manda: recibíos unos a otros. Algunos han leído mal ese texto y han leído: rechazaos los unos a los otros, porque es lo que hacen. Es lo que hacen. Es lo que viven haciendo. ¿Por qué hay gente en la iglesia que se la pasa rechazando a otros cristianos? ¿Por qué hay gente en las iglesias que no se acercan, que no muestran interés en otros, que no buscan la unidad, que no buscan compañerismo? ¿Por qué hay personas así en la iglesia? Tercera de Juan nos responde: porque son diótrefes. Son diótrefes. Como le dije, 19 de las 21 cartas hablan de problemas, y la tercera carta de Juan, el problema es que había un hombre que no estaba recibiendo a los hermanos. Un hombre que no estaba siendo hospitalario. Un hombre que estaba prohibiendo recibir a los hermanos. Déjeme hablar del versículo introductorio, por favor, acompáñeme, versículos 1 y 2, y hasta este momento vamos a empezar a estudiar el texto y concluiremos esta noche. Versículos 1 y 2 de la carta, ¿me acompaña, por favor? Dice: el anciano Gayo, el amado,
a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Con estas palabras, Juan inicia su tercera carta a una persona que es Gayo. El versículo 1 dice: el anciano, es la referencia a sí mismo que Juan se hacía, no solamente anciano en el sentido de edad, que sí superaba los 80 años con toda seguridad, sino también por su posición espiritual ante las iglesias. Juan era el último sobreviviente de los 12 apóstoles y al ser el último superviviente, era la única autoridad de Jesucristo en la tierra como apóstol, al cual tenía sobre su cargo, sobre su supervisión, las iglesias de ese entonces. Por eso se designa a sí mismo como el anciano. Esta carta va dirigida a un hombre llamado Gayo, a quien le llama el amado en varias ocasiones. El amado, lo hace en versículo 1, lo hace en versículo 2, lo hace en versículo 5, lo hace en versículo 11. Amado, del griego agapito, que usted ha oído, eso también es un nombre, ¿verdad? Bueno, es una palabra griega y significa eso, amado. Juan le llama así a Gayo. ¿Cuál Gayo? En la Biblia aparecen 4 gallos. 4 gallos diferentes. Uno de ellos fue el que aparece en 1 Corintios 1:14. Pablo dice que él bautizó a ese gallo. Y en Romanos 16:23, de ese mismo gallo lo menciona Pablo como su hospedador en Corinto. Ese es uno de los 4 gallos que aparecen en la Biblia. Era hospedador de Pablo, era de Corinto y había sido bautizado por Pablo. Ahora, dudo que esta carta sea dirigida a este gallo, porque cuando Pablo dice eso han pasado 40 años. Así que muy probablemente no era este mismo gallo. Era otro gallo que también era hospitalario y que también en tiempos de Juan recibía a los hermanos, y es al que Juan le dirige esta tercera carta para ordenarle que siga el buen ejemplo hospedando y recibiendo a los hermanos en Cristo. Le dice en el versículo 2 unas palabras preciosas. Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué declaración, qué hermoso. Juan le está diciendo: gallo, que tu salud vaya como va tu alma. En algunos de ustedes eso sería no bendición, sería sentencia. Que tu cuerpo vaya como va tu alma. ¿Qué? Mi alma está re mal. Mi vida espiritual está por los suelos. Pues que te vaya en tu cuerpo como está tu alma. En este caso Juan no lo dice como una sentencia, lo dice como un cumplido. Gallo, que tu alma esté tan bien como está y que en tu salud se refleje. Qué hermosa salutación de Juan. Se antoja adoptarla también para decírnosla, ¿no? Hermano, que te vaya tan bien como está tu vida espiritual. Hermano, que esta semana te vaya tan bien como está de cercana tu comunión con Dios. El pastor me está deseando lo peor. Juan aquí tenemos dándole estas palabras a Gallo, no como una sentencia, sino como un cumplido. Quiero, hermanos, estudiar esta carta en 2 puntos que creo que es como está organizada esta carta. Aunque vimos que hay 3 personajes, realmente hay 2 divisiones claras de la carta, y esta mañana solo vamos a concluir estudiando la primera parte de la carta, a la que he titulado El reconocimiento a la hospitalidad. Pero antes, de veras, se me olvidaba, esta carta le he puesto imitando el buen ejemplo de amor, imitando el buen ejemplo de amor. Aquí tenemos el resumen de la tercera carta de Juan en esta frase, lo había olvidado. Esta es la tercera carta de Juan, imitando el buen ejemplo de amor. Ahora, esta carta está dividida en 2 y quiero estudiar el primer punto con ustedes, que es el reconocimiento a la hospitalidad. Los primeros 8 versículos, Juan reconoce la hospitalidad de Gallo. Juan reconoce el amor y la hospitalidad de Gallo. En primer lugar, Juan reconoce su obediencia. Mire por favor versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad,
de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Juan está reconociendo a Gayo. Juan está diciendo: Gayo, tú andas en la verdad, tú eres de la verdad, tú amas la verdad. ¿Qué significa en estos versículos y en sí en las cartas de Juan? ¿Qué significa la verdad? Es sencillo, significa la fe de Jesucristo. La fe de Cristo, la fe cristiana, el andar conforme a la fe, el andar, y eso es igual a decir el andar conforme a la palabra de Dios, el andar conforme a la revelación de la Escritura, porque Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que cuando Juan le dice a Gayo: andas en la verdad, le está diciendo: tú eres un cristiano que anda conforme a la fe de Cristo de forma correcta. Tú andas recto, Gayo, tú andas bien. No eres perfecto, pero eres fiel a Dios. Él le reconoce su obediencia, tanto así que Juan se gozaba. Versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y esto es consecuencia. Cuando ves a alguien que anda en los caminos de Dios, te da gozo. Gozo es el resultado de la obediencia. Siempre es así, y aquí Gayo es el receptor de esto. Juan reconoce su obediencia, anda en la verdad, está obedeciendo al Señor, es una persona digna de imitar. Pero además reconoce no solo su obediencia, en segundo lugar reconoce su servicio. Ve a partir del versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Pauso ahí. Gayo estaba sirviendo a hermanos en la fe, y dice Juan, especialmente a los desconocidos. Lo estaba haciendo con fidelidad. Dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Juan está reconociendo su servicio fiel. Pero ¿quiénes eran estos desconocidos a los que hace alusión aquí Juan y que Gayo les servía? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, sabemos que eran misioneros de la palabra de Dios, predicadores del evangelio, que en tiempo de Juan y de Gayo eran misioneros que andaban de ciudad en ciudad predicando el mensaje de Cristo. Es lo que hoy le llamamos predicadores itinerantes. Itinerante quiere decir que hoy están aquí y tienen un calendario, y en una semana estarán allá, y luego en un mes estarán allá predicando. Misioneros itinerantes que se van moviendo de un lugar a otro predicando el mensaje de Cristo. Juan le está diciendo a Gayo: Gayo, tú has hecho bien en recibir a esos hermanos, y lo has hecho fielmente. Les estás sirviendo al recibirles en tu casa, al abrirles las puertas de tu hogar y al recibirles primero en tu corazón. Fielmente te conduces. Ahora piensa en esto un momento. La semana pasada yo hablaba de lo difícil que es practicar la hospitalidad en tu casa y en tu corazón, porque muchas veces somos desconfiados. ¿Y cuántos de nosotros abriríamos nuestra casa a un desconocido? ¿Cuántos de nosotros, si llega a la puerta alguien te dice: hermano tal, yo soy de tal iglesia, también soy creyente, estoy aquí para predicar el evangelio, pero no tengo dónde dormir, ¿podrías prestarme un rincón de tu casa y mañana saldré para ir a predicar más la palabra de Dios? Yo no sé usted qué haría, pero yo mejor le hablaría a mi esposa y que ella lo atienda. ¿Qué haría usted? Vivimos en un tiempo en que no puedes decir: claro, pasa adelante, mira, aquí está mi hamaca. No puedes hacer eso hoy, porque sabes que hay muchas personas engañadoras, muchas personas que están suplantando esa labor y que se hacen pasar por lo que no son. Innumerables veces, usted lo ha sabido, varones que están aquí, algunos de ustedes, que llegan personas pidiendo ayuda con su receta médica, con su carnet, con sus estudios, en algún día de culto: soy cristiano, soy de tal lugar de la República Mexicana, quiero ver si no me pueden apoyar, yo también soy cristiano, asistí desde niño y ustedes también lo son, y sé que me van a mostrar el amor de Cristo. Y le digo: claro, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Etcétera. Quédate en el culto a escuchar la palabra de Dios. No se quedan. Y una o dos veces que se han quedado, no aguantan ni el culto. ¿Les crees que han sido creyentes toda su vida? Evidentemente no.
No podemos tener esa confianza hoy por el aumento de la maldad de nuestros días. Pero en tiempos de Juan era distinto. En tiempos de Juan las personas predicaban el evangelio, andaban de lugar en lugar y eran predicadores itinerantes que muchas veces Juan no los conocía. Gallo no los conocía porque eran de diversas iglesias. Recuerde que para este punto de la historia estamos hablando por ahí del año 94, unos 60 años después de que ha resucitado y ascendido Jesucristo al cielo. El cristianismo ha crecido, aunque Nerón en los años 60 trató de exterminarlos, lo único que hizo fue diseminar, ¿verdad?, el cristianismo por todo el imperio romano, y para los tiempos de Juan el cristianismo había crecido exponencialmente, tal como lo había dicho Jesucristo en la parábola de Mateo 13, comienzo pequeño, alcance grande. Aquí estos predicadores eran desconocidos, Gallo no los conocía, pero aún así era fiel en prestarles un servicio, fiel en hospedarles. Mire por favor versículo 6, dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Juan le está diciendo a Gallo: Gallo, esos predicadores que tú has hospedado han venido conmigo y me han dado testimonio de tu amor. Me han dicho que tú les prestaste tu cama, me han dicho que les ofreciste comida, me han dicho que les diste ofrenda, me han dicho que los apoyaste y los fortaleciste. Fielmente te conduces en servir a los hermanos, Gallo. Bien hecho, Gallo. Me ha llegado a mí el informe. ¿Se imagina? Es el apóstol Juan, el último, felicitando a un Gallo que está mostrando amor para con los creyentes en Cristo Jesús. Está reconociendo su servicio fiel. Está felicitándole por su fiel servicio. Además dice: harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Sabe? Encaminarlo no significa agarrarlo de la mano y llevarlo. Encaminarlo en el Nuevo Testamento quiere decir cooperar económicamente para que sigan su viaje. Esto Pablo lo había dicho también en sus cartas y aquí Juan lo repite. El deber de los cristianos era encaminar a los predicadores, darles económicamente lo que necesitaban para moverse y movilizarse a los distintos campos evangelísticos a los que iban a predicar. Es lo que está pasando aquí. ¿Y por qué hacía esto Gallo? ¿Por qué, hermanos? ¿Para quedar bien con el pastor? ¿Para quedar bien con Juan? ¿Por qué hacía esto Gallo? Está ahí en el versículo 6, una vez más, nótelo. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de ¿qué? ¿Cuál era lo que motivaba a Gallo, hermanos? El amor. El amor te motiva a servir a otros. El amor te motiva a preocuparte por otros. Es el amor lo que motiva. ¿No? Ahí viene el pastor, saludémonos para que vean que estamos teniendo compañerismo. Hermano. Y tú sabes que no hay nada de sinceridad en eso. ¿Qué motivaba a Gallo? El amor, porque Cristo estaba en él. Dios estaba en él y Dios es amor. Juan está reconociendo su servicio fiel y les dice a Gallo, síguelo haciendo. Ahora, pregunta aquí que yo quise entremeter en este punto. ¿Será esta una base bíblica suficiente y fuerte para decir que los cristianos debemos apoyar a los misioneros? ¿Será esta una base sólida, escritural, para defender que un cristiano debe apoyar la obra evangelística que los misioneros hacen en otros lugares? ¿Será bíblico? Porque aquí Juan le está diciendo: Gallo, sigue apoyando a los misioneros, continúales mostrando amor. ¿Será esta una base bíblica para apoyar y sostener misioneros? Y la respuesta es sí. Es una, no la única, hay otras más que Pablo habló en Corintios capítulo 8 y 9, pero aquí Juan lo repite y sí, esta es una orden directa a apoyar y sostener misioneros. Pero, atención, al mismo tiempo que Juan da la orden de sostener misioneros, Juan dice que esos misioneros deben cumplir con 3 características para ser apoyados y sostenidos. Sí, en estos versículos 6, 7 y 8, Juan delinea 3 características de misioneros que deben ser apoyados económicamente. Y quiero verlo con ustedes, por favor. 3 características. Versículo
7. Porque ellos, hablando de estos predicadores, salieron por amor del nombre de Él. Nota que Él está con mayúscula, se está refiriendo a Jesucristo. De hecho, es la única referencia a Cristo en la carta. No se menciona el nombre de Jesús en la carta. Esta es la única referencia a Cristo en la carta tercera de Juan. Él. Y dice que los predicadores que Gayo estaba hospedando salieron por amor del nombre de Él. ¿Qué significa esto? Que estaban predicando a Cristo por amor. Ahí tienes la primera cualidad de un verdadero misionero que debe ser apoyado. Sirve a Dios por amor a Cristo. Sirve por amor. Sirve por amor. Ahí tienes a un buen misionero. Estoy hablando de misioneros, no de pastores, es distinto. Ahí tienes a un misionero que debe ser apoyado. Sirve por amor. Ellos salían por amor del nombre de Cristo. Segunda característica, está en el mismo versículo 7, mírelo por favor. Dice, sin aceptar nada de los gentiles. Gentiles es una referencia a incrédulos. Y en el tiempo de Juan parecía que había personas sin Cristo dispuestas para apoyar financieramente proyectos misioneros. Algo raro que hoy sigue pasando, Hoy instituciones quieren apoyar a misioneros. Pero Juan dice, qué bueno que estás sirviendo a estos hermanos que salieron por amor de Cristo y que además no quisieron aceptar apoyo de los gentiles, de incrédulos. Aquí tenemos la segunda característica de un misionero digno. No sirve por amor al dinero. No está en la obra por amor al dinero. Está por amor a Cristo, pero no por amor al dinero. Aquí los misioneros salían y ¿saben qué? En tiempos de Juan había personas que decían, yo te apoyo. Pero ni cristiano eres. No, pero yo te apoyo. Y estos misioneros decían, no voy a recibir apoyo de personas que no son de Dios. Y aunque fueran en un estado económico limitado, preferían salir sin recibir ayuda de incrédulos. Porque no amaban el dinero, amaban a Cristo. Primera característica de un misionero digno de ser apoyado, sirve por amor a Cristo. Segundo, no sirve por amor al dinero. Y la tercera característica está en el versículo 8, dice la Biblia, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Lo que estos predicadores hablaban y enseñaban era la verdad. Por lo tanto, un misionero es digno si predica la verdad. Ahí tienes la tercera característica. Un buen misionero predicará la verdad. Cuando dice la verdad, no solamente es que no dirá mentiras. Cuando dice la verdad significa toda la verdad, todas las doctrinas, todo lo que Dios dice, toda la verdad de Dios, todo. Un predicador fiel a la palabra, como dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, que prediques la palabra. La Biblia, el contenido completo de la Biblia debe ser predicado para que seas considerado alguien que habla la verdad. Miren, hermanos, esta es una de las grandes problemáticas de muchas religiones y sectas. Hablan de la Biblia lo que quieren hablar. Usted sabe, la Iglesia Apostólica Romana abre los evangelios cada semana y cada semana y cada semana y cada semana. No lo explican, pero lo leen, ¿verdad? No lo explican, pero lo leen. Y ahí están cada semana, y qué bueno que abran la escritura, pero ¿y el resto? ¿Y el resto de la verdad? Hay personas hoy, falsas iglesias, falsos predicadores, falsos cristianos, que se suben al púlpito con una Biblia, la abren donde se les antoje al dedo, comienzan a hablar de ese texto y no exponen lo que ese texto dice a la luz de las demás sagradas escrituras. Cuidado, cuidado. Eso no es un predicador digno. Usted sabe, hay tanto un movimiento carismático ignorante de las Sagradas Escrituras, y no estoy ofendiendo, es eso, ignorancia, no conocen la palabra de Dios. Y esto es triste porque Jesucristo así lo dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. No lo hacen, no lo hacen. Y el pueblo que sigue tampoco lo hace.
Por eso hay muchas congregaciones que no son iglesias y ahí está predicando el pastor: y tú eres la niña de los ojos del Señor y Dios te cuida como la niña de los ojos. Y ahí se abarcan 55 minutos hablando de que eres la niña de los ojos del Señor y te elevan, ¿verdad? Porque eres la niña de los ojos, cuando ese texto ni siquiera es para la iglesia. Y hasta canciones se han hecho, y ese texto ni siquiera es para la iglesia. Está en el Antiguo Testamento, se lo dijo a Israel en un contexto específico, por algo en específico. Pero como no se lee la Biblia, la gente: ay, soy la niña de los... cuánto me ama Dios, soy su niña de sus ojos. No conocer la Escritura te hace indigno. Y cuando predicas media verdad, estás predicando la mentira. Juan le dice: todos los que predican la verdad son dignos de ser apoyados. Y ahí tienes las 3 características de un misionero digno. Primero, sirve por amor a Cristo. Segundo, no sirve por amor al dinero. Y en tercer lugar, predica la verdad. Esta es la clase de misioneros que debemos apoyar. Alguien dirá: pastor, ¿y cómo voy a saber si ama a Cristo, no ama el dinero y predica la verdad? Tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. Tienes que conocer su ministerio. Si alguien llega aquí un domingo a la iglesia y dice: yo soy misionero fulano de tal, vengo de tal y voy a predicar a tal, ¿puedes apoyarnos? Mi respuesta sería: no. Pero falto de amor. ¿Dónde está el amor de Cristo? No te conozco. No te conozco. No conozco tu ministerio. No conozco tu vida. No conozco. En el caso de Gayo, que recibía a desconocidos que él no conocía, pero que Juan sí conocía. Juan los conocía porque le habían dado testimonio a él. Y Gayo confiaba en esos misioneros porque eran conocidos de Juan, pero aunque él no los conocía, sabía que eran fieles a Dios. En nuestros días no es así, no puede ser así. Hay tanta maldad que tenemos que ser cuidadosos de a quién apoyamos, a quién servimos. Juan está reconociendo la hospitalidad de Gayo, y quiero terminar allí, hermanos, porque no solamente es el reconocimiento a la hospitalidad. Juan, al hablar de Gayo, le felicita su obediencia, le felicita su servicio. Pero miren, terminemos en el versículo 8 por hoy. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan le está diciendo a Gayo: Gayo, síguelo haciendo, sigue recibiéndolos, síguelo haciendo, acógelos. Debemos cooperar con la verdad. Le estimula a hacerlo. Como si Juan le dijera a Gayo: Gayo, sé que estás sirviendo a los hermanos fielmente, pero síguelo haciendo, no lo dejes de hacer, no lo dejes de hacer, recibe a los buenos hermanos. ¿Se fija? Quisiera que lo aprendiéramos por contraste. La segunda carta de Juan, Juan le dice a la señora: no recibas a los que no comparten la verdad, no recibas a los herejes. No los recibáis en casa ni les digáis. A los que no creen la verdad como tú y yo, no los recibas. Pero aquí Juan le dice: a los que creen la verdad, recíbelos. Recíbelos. Por eso la segunda carta es para prohibir, pero la tercera carta es para ordenar. Le ordena que reciba, que lo siga haciendo. Y eso es el reconocimiento a la hospitalidad de Gayo. El tono cambia totalmente en el versículo 9 con Diótrefes, y del cielo claro y el sol brillante que había en los primeros 8 versículos cambia a un cielo nublado, negro y sombrío en el versículo 9 en adelante. Pero eso lo veremos hoy por la noche cuando hablemos de Diótrefes. Y veamos los 8 pecados que Diótrefes cometía. Le invito a estar aquí esta noche. Por ahora quiero terminar diciendo: así como Gayo recibía a los creyentes fieles, así como Gayo era amado y su alma prosperaba, así como él servía fielmente, así como él amaba y lo hacía por amor a Dios, yo te pregunto: ¿tú recibes a los hermanos? No estoy hablando de gente extraña, estoy hablando de los de tu propia iglesia. ¿Recibes a los hermanos? ¿Les has abierto tu corazón, tu vida, tu alma? ¿Les has abierto tu casa? ¿Recibes a los hermanos como Gayo? ¿Sabes? Esto es una muestra de amor genuino. Esto es una muestra de amor verdadero.
No todos lo hacen, no todos lo harán, porque quizá no todos están del lado de Gayo, quizá algunos están del otro lado de Diótrefes. Pero hoy quiero que te vayas con esto en tu corazón. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué? Porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La próxima vez que llegue tu hijo y te diga, es que yo, mira, no quiero ir a la iglesia porque los de tu iglesia son así, así, este hermano y esta muchacha y esto y todo, tú dile, quizás son incrédulos. Por eso son un mal ejemplo. Pero también hay buenos ejemplos que debes ver. También hay buenos ejemplos. Síguelos. Deja de seguir modelos del mundo y sigue modelos que imiten a Cristo. Eso, junto con tu recepción amorosa a los hermanos, debe ser nuestra lección espiritual de esta tercera carta. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a cerrar con una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser amorosos en recibir a otros y que dejemos el egoísmo y podamos amar como Gayo. Oremos. Señor nuestro Dios, estamos verdaderamente agradecidos por esta breve carta de Juan. En ella tú nos enseñas cómo se muestra el verdadero amor a los hermanos, el verdadero amor fraterno, recibiéndonos unos a otros, no solo en nuestra casa, sino primero en el corazón. Señor, aquí tienes una congregación, somos tuyos. Tú sabes quién de esta iglesia ha abierto su corazón y cuántos siguen con un corazón cerrado. Señor, estamos a punto de iniciar una nueva etapa en nuestra iglesia. Es emocionante, es admirable ver que tú nos vas a ayudar, pero no todos se van a integrar probablemente. Yo te pido, Señor, que llames a aquellos que son tuyos y les llames al amor fraterno, a la unidad, al compañerismo, al recibirnos unos a otros, que nos llames a lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ayúdanos en esta iglesia a no tener un alto concepto de nosotros, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Señor, perdónanos y quita de nosotros todo egoísmo, toda altivez, toda autosuficiencia, toda egolatría, toda esa carnalidad que nos impide acercarnos unos a otros. Ayúdanos a entender que nos necesitamos y que la relación que tengo con mis hermanos en la fe es una relación eterna. Por los siglos de los siglos estaremos delante de ti como hermanos. Ayúdanos a amarnos desde ahora. Ayúdanos a no recibir a los incrédulos porque no podemos tener comunión con ellos, pero ayúdanos a recibir a los fieles y amarlos como tú nos mandas. Señor, te pedimos que hagas esto con tu iglesia y que esta noche al estudiar sobre Diótrefes y Demetrio, tú venzas en nosotros la resistencia al compañerismo y nos ayudes a buscar el amor unos con otros como tú nos lo has mandado. Señor, obra en tu iglesia y te damos la honra y la gloria solo a ti, en el nombre de Cristo. Amén.